Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien, por favor? ¿Me confirman? Buenas tardes, sí te escuchamos. Ya, perfecto. Ahora, chicos, entonces arranquemos con lo que nos quedamos la vez pasada. De hecho, quedó como tarea completar la plantilla del Corporación Lindley, que fue la que estaban revisando en clase y también me comentaron que se sentían más cómodos trabajando porque ya la conocían con mayor detalle. Y bueno, junto con los videos que tenemos preparados en todos los horarios para justamente esa plantilla. A ver, entonces voy a pasar a proyectarle la plantilla que yo tengo ya completa. Y de hecho quiero recibir también comentarios a ver dónde fueron las partes que sintieron que tuvieron mayor dificultad al momento de llenar la plantilla y qué reclasificaciones pudieron encontrar. A ver, no sé quién quisiera comentar o relatar un poco su experiencia. Alguien que de repente quisiera compartir lo que hizo en la plantilla y validar cualquier pregunta que haya surgido. Sí, a ver, algún voluntario. Yo, Mario, Sí, ¿cuál es tu nombre, perdóname? Patricia. Ya, a ver, Patricia, coméntame. No sé si lo comentaste las semanas pasadas, pero algunas cuentas como que se dividían, ¿no? O sea, no todo ponerlo en autos activos corrientes, no también separarlos. Ujú. Podríamos hacer eso. Y no sé, la JP también indicó de que eso podría, o sea, no teníamos que agregar muchas cuentas porque podría causar como una confusión en las otras celdas porque estaban conectadas, algo así. ¿Y en qué casos teníamos que separarlos? No me acuerdo eso. A ver, dependiendo del giro de negocio que analicemos, de hecho recuerden que nosotros vamos a analizar distintas industrias a lo largo del curso. Vamos a pasar por mineras, por generadoras de energía, etcétera, hacia finales del curso. Entonces, cada industria puntual va a tener algunas cuentas específicas a las cuales van a hacer mucho más foco en lugar que otras, ¿no? Para ponerte un ejemplo sencillo, en una empresa, por ejemplo, prestadora de servicios, probablemente la cuenta de existencias sea muy relevante o la cantidad de dinero registrada también sea muy pequeña, ¿no? Entonces, justamente por ese tipo de industria en la que estamos analizando, tendremos alguna cuenta particular que pudiéramos incluir o retirar de esta plantilla que ya les hemos compartido. Ahora, la plantilla recoge las cuentas principales o las cuentas más comunes, por así decirlo, dentro de todas las industrias, pero no quita que para algún caso puntual tengamos alguna cuenta importante dentro del balance que también tengamos que incluir, ¿no? ¿Y cuál va a ser el criterio para incluir esa cuenta? Básicamente va a ser la materialidad sobre la cual cobre relevancia en la cuenta. Por ejemplo, si es que es una cuenta que, no sé, tiene un peso de aproximadamente el 30% del total de activos, obviamente es material porque de cara a registrarlo en otros activos tendremos un importe muy grande dentro de otros que no podremos explicar, ¿de acuerdo? Entonces, uno es por el monto, y es un tema un poco más subjetivo. Yo diría que una cuenta que tenga entre el 15 o 20% más arriba de eso es una cuenta material que tenemos que de alguna forma tenerla correctamente identificada. Y ojo, cuando hablo de correctamente identificada, no solamente me refiero a generar una propia línea dentro del metodizado, sino de repente puede estar en otros, pero conocemos que esa cuenta está en otros y conocemos el detalle de lo que contiene. Entonces, no necesariamente va a requerirte una reclasificación a nivel de generarle su propia línea, pero también de mapearla correctamente y en caso hagas alguna pregunta relacionada con esa cuenta, puedas identificar el movimiento rápidamente, ¿no? En importes y porcentajes. Entonces, como te comentaba, uno puede hacer materialidad si es que supera el 15 o 20% respecto del total, sea del activo o pasivo, depende de dónde se encuentre, y el otro por el tema del giro del negocio, ¿no? Si es que hay una cuenta que a nivel de industria se repite constantemente no sé, por ejemplo, digamos que estamos en una industria
en la cual con el análisis que tú has hecho de las 5 fuerzas de Porter o el análisis sectorial, descubres que es común el poder de negociación con proveedores que se realicen pagos por adelantado, o que de repente tu cliente se realice pagos por adelantado, y así es como opera la industria, que siempre pagues por adelantado porque son suscripciones de repente. Entonces, obviamente, esa cuenta de pago por adelantado del pasivo va a ser material y debería estar incluida, ¿no? Como un pasivo diferido o como un ingreso diferido o como un gasto pago por anticipado. Entonces, también es importante mapear ese tipo de cosas dentro de la industria, ¿no? Que parten justamente de tu análisis sectorial de la industria. No sé si quedó un poco más claro esa parte del concepto. Sí, gracias. De acuerdo, pero a nivel, a ver, de construir el metodizado, quiero saber qué dificultades tuvieron al momento de reflejarlo esto en el Excel. Para este punto, imagino que ya todos han visto los videos publicados en el Paideia Unificado, que de hecho son para todos los horarios transversales. Así que quiero ver en dónde tienen mayores dificultades para, de cara a la PC, que es la próxima semana, ir directamente sobre las consultas y sobre cualquier problema que pueda ocasionarse. A ver, miren, si les parece, vamos a dividir esta sesión, que tenemos en teoría 2 horas para poder trabajarlo, ¿sí? Vamos a dividirla en la primera hora, todo lo relacionado en base a consultas, dudas que tuvieron en la resolución del metodizado, en el trasvaso de información. Y en la segunda parte, me gustaría revisar una PC pasada para que también ustedes tengan idea de qué cosa es lo que consultamos, cuáles son las metodologías de preguntas y qué cosas vamos a buscar evaluar en esta PC. Sí, no sé si están de acuerdo con esa forma de trabajo. Sí, está bien. De acuerdo, entonces, primero necesito que me digan dónde fueron las principales dificultades para todos los que trabajaron la plantilla, qué fue lo que les tomó más trabajo. Estoy seguro que en algunos casos es solamente trasvaso, copy-paste de información, en algunos otros casos sí tenemos que hacer reclasificaciones. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿quién me puede comentar la principal reclasificación que tuvieron que hacer a nivel de cuenta por cobrar comercial? A ver, chicos, ¿todos revisaron la información? ¿Todos revisaron los estados financieros del Inlay? Que igual los han tenido que revisar para clase. Sí, yo pasé unas cuentas por cobrar de vinculadas a comerciales, pero creo que lo he hecho mal porque me han salido números diferentes. ¿Podrías, este, mostrar cómo lo hiciste esa parte? Ya, a ver, dame un segundo para abrir también el estado financiero de la par y te lo muestro. Ya, a ver. Tenemos el estado financiero del Inlay. Me dicen si pueden ver el estado financiero. No, seguimos viendo. Sí, solo el No Excel. se ve el Excel. A ver, un segundo. ¿Ahora se ve? Sí, Y ya. ahora sí. Ya. A ver, tenemos, bueno, el balance dentro de las notas del estado financiero. Pero más que el balance, voy a ir directamente a la parte de cuentas por cobrar comerciales.
¿Sí? Me parece que era en la nota número 8, si mal no recuerdo. Sí, la 8. A ver, y nos situamos. Para quien participó, ¿me puedes decir cuáles fueron las principales reclasificaciones que hiciste en la cuenta por cobrar? A ver, para ir dándole, agarrar tu caso como ejemplo. Mm, Me fui de frente a vinculadas y como en vinculadas había separado unas que eran comerciales y otras que eran no comerciales. Las que eran comerciales las pasé a cuentas por cobrar comerciales. ¿Ya? A ver, Y entonces, primero, tenemos estas cuentas por cobrar comerciales netas, que como bien, para identificar y estar todos claros en el concepto, se componen de facturas por cobrar, letras por cobrar, otros documentos. No tenemos el detalle de otros documentos porque no nos dice alguna nota referida a los otros, entonces los dejamos tal cual. Y tenemos una estimación de cobranza dudosa. La cobranza dudosa, como lo vimos también en clases anteriores, es básicamente una provisión que se hace porque tú como empresa percibes que hay algunas cuentas que son incobrables, o sea que has intentado cobrarla a tu cliente y el cliente no te ha expresado em, intención de pago alguno, ya pasó bastante tiempo, entonces tienes que castigar esa cuenta por cobrar y registrarla como incobrable o como una cobranza dudosa. Entonces por eso tienes en negativo 3257 y en el neto te queda 3246. Este 3246 de por sí es enteramente de cuenta por cobrar comercial. ¿De acuerdo? No hay nada adicional de información que nos diga que algo de este punto tiene que ser reclasificado hacia afuera. Por lo menos hacia afuera. Ahora veamos si es que hacia adentro tenemos que incluir algo adicional. Dentro de las partes relacionadas, como comentaba su compañera, tenemos comerciales y otras partes relacionadas. Entonces, dentro de este giro del negocio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensa que podríamos hacer? ¿Cuál es la reclasificación que deberíamos hacer? Aumentarle los 148.500 pesos. A ver, lo que me está diciendo esta nota de partes relacionadas es que, a ver, dentro de todas las cuentas por cobrar a partes relacionadas, por temas comerciales de giro del negocio, tengo registrado 148.544 en el 2018. Y por otras cuentas, ¿sí? Por un concepto que no es comercial, tengo registrado 38.241. Entonces, ¿cuál es el monto que debería trasladarlo a cuenta por cobrar comercial? ¿El 1484544 o la suma total del neto 186785? El 148. El 1488544, ¿no es cierto? Entonces, esa es la reclasificación que estamos haciendo aquí. Se dan cuenta, tenemos el 30246 que es original de la cuenta por cobrar comercial y sumamos el 148544 que es parte de las cuentas comerciales pero que están clasificadas en relacionadas. ¿Sí? No sé si esa fue la reclasificación que tú hiciste o qué cosa hiciste para entender un poco más tu lógica y de repente comentar por qué sí, por qué no para tus demás compañeros que de repente también lo hicieron de esa forma. no, me había confundido de número. O sea, sí hice, sí pasé las comerciales a cuentas por cobrar, pero pasé el 4224 más el 26381 Ujú. y no me di cuenta de lo de abajo. O sea, no lo sumé. De acuerdo. Entonces, ¿alguna otra? Bueno, y obviamente esa era la regla que teníamos que hacer en cuenta por cobro comercial y en las vinculadas tendremos que quitarle del total el monto de 148544 que efectivamente era para comerciales, ¿no? Si le sumas a uno, tienes que quitarle en el otro, ¿no? Para que te siga cuadrando el balance. ¿Sí? Recordemos que el criterio primordial para hacer la reclasificación de cuenta por cobrar comercial es que no importa si es a una vinculada o a una tercera, si es que la cuenta por cobrar se genera a razón del giro del negocio, ¿sí? Si es que la cuenta por cobrar se genera a razón del giro del negocio, tiene que ser clasificada como comercial, independientemente de que si es con una vinculada o con una tercera. ¿Sí? Recordemos que para fines contables y temas del auditado, cuando un auditor revisa esta información contable de la empresa, hacen un criterio distinto, ¿no? El criterio del auditor es simplemente todo lo que es vinculada va con una cuenta por cobrar o pagar a vinculada. No le interesa si tiene un fin comercial o no comercial,
todo lo registra como vinculado. Pero para este análisis financiero, nuestra principal, ¿cómo llamarle? Como nuestro principal análisis que requiere discernir esta información nos obliga a reclasificar todo lo que sea propio del giro del negocio como cuenta por cobrar comercial, porque eso es mucho más importante de reconocer, así es alguna vinculada o no. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque nos va a impactar en un ratio que es el capital de trabajo operativo y también en el ciclo de conversión de efectivo, que lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta adicional de esas reglas de cuenta por cobrar comercial o vinculada? Creo que está bastante claro, pero no sé si es que hay alguna consulta adicional. Yo tengo una consulta respecto a las cuentas por cobrar. Por ejemplo, cuando te mencionan a las cuentas por cobrar y te mencionan a los proveedores como tal, y te mencionan que hacen como que una devolución de inventario, ¿eso vendría a ser parte del core de la empresa o no? Sí, cuando tienes devolución de inventario, en este caso, recuerda, la cuenta por cobrar comercial o cuenta por pagar comercial, ¿qué cosa es? Si tú como empresa estás comprando materia prima o inventario, tú estás generando una cuenta por pagar de parte tuya hacia el proveedor. Ahora, si tú vas a devolver ese inventario, obviamente esa cuenta por pagar va a verse reducida. Y lo mismo sucede con un cliente. Entonces, es parte del giro del negocio. ¿De acuerdo? A ver, y con este ejercicio, que espero que todos hayan realizado el completar la plantilla o el intentar llenarla por lo menos hasta una parte avanzada, justamente es que ustedes pierdan el miedo a llenar esta plantilla, ¿sí? De cara hacia las evaluaciones, sean calificadas o evaluaciones parciales o finales, lo que busca el curso no es que, yo no les voy a pedir que me envíen su plantilla y contrastar que esté cuadrada con decimales con la mía. Este curso no funciona así. Eso de repente lo hacen en contabilidad financiera, pero el curso de evaluación de estados financieros no funciona de esa forma. Ustedes pueden cometer errores en la plantilla. Obviamente esperemos ligeros errores en temas de montos de dinero, no muy grandes. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscamos aquí es el análisis de las cuentas y el análisis de los ratios. Entonces, por ejemplo, para ratios que consideran el total de activo, obviamente que tú hagas un movimiento entre cuenta por cobrar comercial y cuenta por cobrar vinculada, no te va a impactar ese ratio. ¿Por qué? Porque el total de activo no cambia, cambia la distribución. Ahora, sí te puede impactar, por ejemplo, algún ratio que sea como el capital de trabajo operativo, que justamente se ve, eh, o el periodo de cobranza que se ve impactado por el saldo en la cuenta por cobrar comercial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos en este curso no es un calce del 100%, pueden tener errores, o sea, puede haber ligera desviación, es más, el ratio probablemente no les calce perfecto con el solucionar al 100%, pero van a tener una gran idea macro de lo que está sucediendo dentro de la empresa y van a poder analizar los factores por los cuales está sucediendo esto. Por ejemplo, que tú me digas que el ROE creció en 20% a 21%, cuando en realidad creció de 19.2 a 21.3, no va a ser material para poder otorgarles un puntaje inferior en la pregunta. ¿Sí? Porque lo que se busca acá es que puedan determinar uno los números y los ratios, y hay un margen de error que conocemos que no va a ser exacto y nunca es exacto. ¿Por qué? Porque los criterios de reclasificación muchas veces por ahí son un poco distintos, pero el impacto no es tan grande, entonces van a haber ligeras variaciones. Eh, y más que todo es que puedas justificar y analizar bien lo que te pide la pregunta. Ese es el trasfondo del curso y para eso la herramienta que utilizamos es este metodizado. Este metodizado requiere que hayas hecho un trabajo previo, requiere que hayas hecho reclasificaciones. Si por ahí has cometido algún error en la reclasificación, no es que todo tu trabajo ya esté invalidado. O sea, de alguna forma tu análisis iniciará por un lugar de repente no adecuado, pero a medida que vas avanzando vas a llegar a la respuesta, igual vas a tener que brindar un análisis de soporte adecuado. Entonces, no tengan miedo a comenzar a hacer los metodizados, a agarrarle práctica. Es simplemente trasvaso de información y a la vez que vas trasvasando, te vas cuestionando si es que todo lo que está registrado aquí está de manera correcta o de repente hay algún error que han cometido o algún criterio que se ha tomado en cuenta que no es el adecuado
y que yo lo voy a reclasificar para fines financieros. Nada más, ¿sí? Justamente en todos los ciclos decimos lo mismo porque sé que hay muchos chicos que les preocupa el tema del metodizado. Esto no es evaluado, no les voy a evaluar el metodizado, no les voy a pedir el metodizado para corregir cuenta por cuenta. Esto es una herramienta de apoyo para ustedes. Lo ideal es que lo hagan lo mejor posible. Y de hecho siempre las empresas que utilizamos para las evaluaciones son empresas con cuentas comunes, que no tienen cosas muy raras, por así decirlo. Entonces también se va a prestar a que su análisis sea de una forma más transversal posible. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, no sé si alguien tiene preguntas sobre el método ISABE, las reclasificaciones, o podemos pasar directamente a ver los ratios, que creo que es una parte importante de la evaluación. ¿Alguno tiene alguna pregunta respecto a alguna reclasificación adicional? En este caso, solamente también para comentárselo, en deuda financiera de corto plazo, lo que se hizo y lo hicieron dentro del video es que están adicionando el concepto de, si mal no recuerdo, los leasings, que lo voy a poner acá un segundo. Voy a girar esto un segundo. Tenemos deuda financiera de corto plazo, ¿sí? Como el monto de 25,667, y lo que hacen en este metodizado es sumarlo con el factoring con proveedores. ¿Por qué? Porque factoring con proveedores también es una forma de tomar financiamiento. Entonces, por eso se suma, ¿sí? Si es que tienen alguna otra empresa, y eso también sale en el video para todos los que han visto, que realizan ese tipo de operaciones, simplemente la suman con la deuda para no estar, para que no se compliquen la vida. Creo que alguien tiene una pregunta en el chat, si no me equivoco. Bueno, dicen que igual tienen un poco de temor por la evaluación. Por ese lado, como les digo, pierdan miedo a los metodizados. Justamente cuando veamos un ejemplo de una PC anterior, van a ver que las preguntas son un foco más justificativo que numérico en sí. Pero igual es importante que hagan un análisis correcto de parte de estos metodizados. Es más, de hecho, ya tienen el nombre de la empresa que se los dio el día jueves, que es Gloria, si mal no recuerdo. Y yo siempre recomiendo para este tipo de evaluaciones es que se junten en grupos si quieren o intercambien ideas al momento de trabajar los estados financieros. ¿Por qué? Porque de hecho, previo a una PC, tu criterio de reclasificación puede ser uno, y cuando lo contrastas con tu compañero puedes tener una visión un poco más amplia respecto a qué cosas estamos reclasificando y qué cosas no. Entonces por ahí muchos descubren o alguna omisión o alguna reclasificación que de repente no vieron y se alinean antes de la PC, ¿sí? Igual como les comenté, este curso básicamente la evaluación se hace en un 60% previo a la PC, cuando hacen la investigación de la empresa, revisan el metodizado, ven análisis de la industria, y al momento de la evaluación llegan a exponer o a redactar todo lo que ya conocen de la empresa y la industria. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Para crear o, o, ¿cómo se dice? Unir cuentas, o sea, ¿cuál es el criterio finalmente que tenemos que tomar? Porque, o sea, o sea, nosotros nos juntamos para resolver el metodizado y Ujú, luego lo comparamos con el que estaba colgado. ujú. Entonces, habían algunas cuentas que no sabíamos exactamente por qué las separaba. ¿Ya? ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, los activos por derecho de uso. ¿Ya? Después también me parece que habían pasivos por derecho de uso. Ujú. Em, bueno, ahorita esas son las que me recuerdo, pero se crean unas cuantas más. ¿Ya? ¿Te refieres dónde están puntualmente para ir a la nota? Están en... uh,
No sé por qué no te aparecen ahí. Está en activo no corriente. Es que creo que la que estábamos viendo en clase era del 2019 y esta es la del 2018. Y era una cuenta que habían agregado, algo así, tenía entendido. Sí, aquí Pero está. Yo le tengo en 2019, correcto. Ujú. Ah, ya, de Pero acuerdo. aparecía en el activo no corriente. Bueno, está en el activo no corriente. Ujú. Ya, de acuerdo, no, no te preocupes, si quieres lo reviso ahora, pero igual, a ver, el criterio es el mismo que comentaba al inicio. Cuando ustedes ven la plantilla, que de hecho, no sé si se está viendo la plantilla, ¿no? ¿O todavía no? Ya, cuando ustedes ven la plantilla y vean las cuentas más comunes que tenemos, o sea, esas son las cuentas que de alguna forma sí o sí tienen que estar identificadas y no debemos borrarlas. Si es que alguna cuenta no está dentro del balance, simplemente la dejan en cero. El tema de agregar cuentas, como les dije, es uno por el tema de, o sea, cuando digo agregar cuentas, me refiero a generarle una línea adicional y vincularla o sea, copiarle la fórmula y generarle la misma metodología de trabajo para esta cuenta. Esto lo hacemos si es que la cuenta que estamos agregando es material, o sea, quiere decir que tiene más del 15-20% respecto de la participación sobre el total, sea el activo o pasivo. Y dos, si es que es un giro, si es parte del giro de negocio y es importante para poder entender el giro del negocio. ¿Sí? Le dices el ejemplo, por ejemplo, con gastos pagados por anticipado, de repente, como un ingreso diferido. Si es que nosotros dentro de la industria solemos generar ese tipo de ingresos y tenemos que registrarlos como no diferidos, obviamente es algo que tenemos que separar en el metodizado. Ahora, yo les digo y les hago la consulta, mejor dicho, les hago la recomendación de que casi siempre busquen que las cuentas sean las mismas en las originales que tenemos del metodizado. Y si es que ustedes mapean alguna que crean que es relevante y que requiere tener una línea propia, eh, márquenlo en un archivo aparte o márquenlo en el mismo archivo, pero de repente líneas abajo. ¿Para qué? Para que luego, si es que realmente viene una pregunta que hace referencia a esa cuenta, ya lo tengan mapeado y puedan hacer la reclasificación inmediatamente de manera súper rápida. ¿Sí? Pero si es que no les preguntan sobre eso, probablemente sea porque no es material e importante. Entonces, por eso les decía, lo principal y las clasificaciones más comunes que suelen haber son las cuentas por cobrar o pagar relacionadas o vinculadas y las comerciales. Por ahí en deuda financiera de corto o largo plazo, cuando tenemos algún producto como el factoring, ¿sí? Dentro del balance general. Y bueno, por ahí en el estado de ganancias y pérdidas, cuando tenemos otros costos y otros ingresos, donde hay ingresos que son operativos, pero que de repente lo reclasifican de una forma distinta, ¿no? Nada más eso. Y como les digo, pierdan el miedo a agrupar lo que no sea relevante dentro del otros. Si no es relevante, mándenlo a otros y no hay problema. Las principales cuentas ya están en esta plantilla justamente para poder aliviar esa presión. ¿Sí? A ver, entonces voy a pasar a esta pestaña que es la que más me interesa, la de ratios, que de hecho también ustedes lo han visto en clase con el profesor Bartolotto. A ver, esta parte y esta plantilla de ratios, ¿qué es lo que busca? Busca una vez que ustedes han llenado toda la información del balance general, el estado de ganancias y pérdidas, en lugar de comenzar a hacer ustedes las fórmulas de los ratios, la plantilla los calcula de manera automática. Entonces, esto es realmente lo que queremos con la plantilla. O sea, esta pestaña es donde se van a alimentar de la información necesaria para un análisis más profundo. Lo de antes que hicimos de reclasificaciones entre una cuenta y otra es sumamente operativo, ¿no? Y ahí debe quedar. Por eso les digo que pierdan el miedo y no estén con este temor de que si sume uno y reste uno, muchas cosas van a ser no materiales para el curso y que sumen o resten 10 o 100, cuando veamos a nivel de millones no va a impactar en casi nada un ratio. Entonces, por eso les digo que pierdan ese temor. ¿De acuerdo?
Ahora, quiero enfocarme ya directamente en la metodología de cómo va a ser la práctica, a no ser que alguno tenga alguna pregunta respecto a algún tema anterior. Vi que en tu plantilla, en propiedades de inversión, no, yo agregué en mi plantilla eh, inversión en subsidiarias. Ah, ¿no debe ir en propiedades de inversión? Tú agregaste tu plantilla, perdón, ¿cuál? Inversión en subsidiarias, que eran como... ah, 39932. sí. Ya, en este caso, yo directamente lo que hago es ponerlo en otros. ¿Por qué? Porque, a ver, una inversión en una subsidiaria no es parte del giro del negocio. O sea, la industria no requiere operar así. Esta empresa puede hacerlo porque tiene una subsidiaria puntual. Y dos, ¿el importe cuánto es? Es 39.932. 39.932. Ah, Eso respecto del total del activo, ¿cuánto es? a ver, Si es que un activo intangible de casi no. 312.727, ¿cuánto pesa? A ver, un activo intangible, acá en mi análisis vertical, pesa 9% y es 10 veces más grande Ah, que la cuenta que tú me dices. ¿Esa cuenta cuánto pesa? mucho menos. 1%. Entonces, por eso te digo, pierde el miedo a estar reanalizando cosas que no son materiales y simplemente mándalas a otros. A ver, ya, ¿Sí? con eso. Sí, gracias. De acuerdo. Y a eso un poco más mi comentario. No pierdan tanto el tiempo en tratar de darle la vuelta y buscar 20 veces cómo se reclasifica correctamente. Si es que es un monto no material, simplemente no. Mira, si es un monto no material, no impacta cuenta por cobrar comercial, no impacta deuda directamente, mándenlo directamente a otros. ¿De acuerdo? Las cuentas más importantes del balance, las que yo les recomiendo que hagan siempre foco, son efectivo, cuentas por cobrar comerciales, existencias, inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles, deuda a corto plazo, cuentas por cobrar, perdón, por pagar comerciales, obviamente la vinculada también porque voy a generar alguna reclasificación, deuda financiera, capital y resultados acumulados. ¿Sí? Si quieren, tomen nota. Voy a hacer un poco más pequeña la pantalla. Esas son las cuentas principales que yo les recomiendo que sí o sí hagan foco, porque son las más comunes en las cuales los ratios se enfocan. Entonces, si es que hay alguna reclasificación en estas, vale. Si es que hay alguna otra cuenta que requiere reclasificación, es muy probable que no impacte el nivel de ratios. ¿De acuerdo? Les hablo estadísticamente hablando. ¿Sí? Entonces, para cerrar la idea, lo que busca el curso, como les digo, es que ustedes puedan utilizar esta herramienta, que simplemente es una plantilla. Es como que decirle, miren, en vez de bajarse el balance en un Excel directamente ustedes y tengan que ir calculando ratio por ratio, yo les doy esta plantilla para que pongan directamente el balance, el ganancias y pérdidas y el flujo efectivo, y los ratios se van a calcular de manera automática. ¿Sí? Es tal cual. Pierdan el miedo de que esta plantilla requiere un análisis extenso o requiere días de trabajo. No. Prácticamente el curso es lo que yo les pido es, ¿saben qué? Trabajen con el estado, las notas al estado financiero del año 2019 de Gloria y 2018 y analícenla. Entonces ustedes pueden bajar directamente las notas de la web de la SMB y pueden comenzar a calcular sus ratios, ¿sí? Hacen alguna reclasificación que ustedes consideren y comienzan a calcular ratios. O pueden utilizar la plantilla directamente y comenzar a llenar el balance, el estado de ganancias y pérdidas, el flujo efectivo, para que los ratios se calculen de manera automática, para ganar tiempo. ¿De acuerdo? Por eso les El- digo que pierdan este miedo de la plantilla. Sí. Mario, esta es una plantilla general, ¿no? Que no es solo del INLE. O sea, podemos usar Así es cualquier una empresa. plantilla general. Bueno, gracias. Solo cerciórense de que cuando cambien de empresa, borren toda la información de la empresa anterior, ¿no? En todas las pestañas. Creo que le más en una consulta. Profesor, el estado financiero de Gloria 2019-2018 es un solo estado, ¿verdad? Sí, ahí se encuentra. Si bajas el 2019, vas a tener la línea del 2019 y 2018. Ok.
Sí, a ver, entonces, a ver, chicos, quedan 3 minutos. Voy a cerrar la sesión mejor y voy a abrir la segunda parte de una vez para conectarnos y arrancar desde esa otra. ¿Sí? Va a estar abajo de donde encontraron esta primera enlace. Sí, nos conectamos ahí, por favor. Ok.